Bueno, Muy no bien, interrumpo. buenas noches. Empezamos hoy nuestra segunda parte de la parashá de Kitetse, donde aparecen unos temas muy interesantes, muy importantes que nosotros debemos de tener para nuestro diario vivir. Y hoy pues, estamos ya prácticamente terminando el mes de Elul, que se termina el fin de semana. Pues hoy es el día 17 de septiembre del 2025, que corresponde, no exactamente por ahí como el 26 del mes de Elul, el mes de la introspección y de la Teshuvah, de lo cual vamos a hablar al final. Nos dice el Zohar que Dios hizo una promesa que al final de los tiempos, es decir, ahora, la época mesiánica, el santo bendito sea el Akadosh Baruj Hu hará desaparecer la idolatría y el espíritu impuro de la faz de la tierra. Bueno, ¿cómo va a ocurrir esto? Vamos a ver primero déjame pasarme, que lo hará de la siguiente manera. Nos dice que la promesa de Akadosh Baruj Hu es borrar al espíritu impuro, que es Samech Mem. Lo digo por parte pedagógica, pero el nombre no se pronuncia, salvo casos especiales, que es esto para poder identificar a estas entidades, a Samech Mem y a L-I-L-I-T, de los cuales están identificados aquí del lado superior derecho. Y en el Zohar nos dice que de esta manera, disculpen el orden, nos dice así: estas sirvientes extranjeras que corresponden a la Shejina son del aspecto del veneno de la muerte, son el aspecto femenino de Samekmen, donde la sirvienta se convierte en la matrona, es decir, la patrona, a saber, una sirvienta que toma el lugar de la matrona. Con todo respeto para las servidumbres, no está hablando de ellas, sino cuando la que es empleada toma el lugar de la patrona. Samekmen y su femenino, que son estos, quien es otro, él eran sirvientes del Santísimo, bendito es él, pero más tarde se hicieron deidades a sí mismo, y el Santísimo, bendito él, los eliminará del mundo y los borrará. Leemos un poquito en esta parasha por la vibración que tiene el arameo. Es una vibración que los ángeles no alcanzan a captar, y por tanto vamos a leer un poquillo. Podemos escanear de derecha a izquierda como siempre, y dice: Belein Shahot Nahirot, muestra de Zam Amavet, Nugba de Samael, les fia Sabatal, le matronita, Nugba de Samael, el Aher, Eberhaba, leí de Kudusha Berihu, Hua levatar de Idu, Garmeleinenu Elohud de Kudusha Berihu, Jehová, Atir leabar lain, Mealma Ulemie Laon. En el siguiente versículo nos dice lo siguiente: si ustedes argumentan que la gente los hizo deidades que no eran,
su propio deseo, ¿por qué entonces fueron castigados por medio de ser destruidos del mundo? Y responde, cuando la generación del diluvio y la generación de la torre de Babel supo de ellos, les quemaron sacrificios y se incineraron ante ellos. Por el poder de las ofrendas quemadas, ellos descenderían a ellos y a cumplir sus órdenes y hablar a través de las formas que ellos hicieron. Así se convirtieron en deidades e idolatría. Por esa razón, el Santísimo Bendito y Santo intentó borrarlos del mundo, a saber, sus imágenes que ellos adoraban, de los cuales recibieron espíritus e imágenes. Cuando la multitud mixta, es decir, los seres Ra, vive en el mundo, Samek-Men y su femenino descienden al interior de las imágenes para materializarse en ellas. Por lo tanto, el Santísimo Bendito es Él, los eliminará del mundo. Este es el significado de las palabras. Y haré también que los espíritus inmundos se vayan de la tierra. Esto está en Zacarías 13:2. Sejarya. Si ustedes dicen que durante el último exilio no hay idolatría porque la gente no sabe acerca de ellas, responde, esos entre la multitud mixta, será el Raf, que conocen la ira del Santísimo, bendito es Él, y su Shejinah y los hijos de Israel estarán entre ellas. Y tienen éxito contra la multitud mixta para cumplir las palabras, y a quienes lo aborrecen les da su merecido en la cara para destruirlos. Esto está en Deuteronomio 7:10. Y finalmente dice, todos los Tanaim, los Amoraim, se levantaron y pensaron al pastor fiel, es decir, a Moshe, que es el que nos está dando esta lección, y le dijeron, Sinai, Sinai, ¿quién podrá hablar delante de ti? Porque tienes la forma de tu Señor. Cuando él habló en el monte Sinaí, todas las criaturas vivientes, entre los ángeles y todas las criaturas vivientes del trono, los superiores y los inferiores estaban silenciosas, y no había otro discurso sino el suyo, dado que tú eres hijo de su forma. Todos los directores de la yeshiva, o sea, de la escuela, necesitan oír cosas de ti, no silencies tus palabras. Bueno, esta es la lectura literal que tiene en los primeros versículos del 39 al 44 el Zohar en esta opción de quítese. Bien, ahora, lo que nosotros debemos saber es que estas fuerzas malignas utilizan las radiaciones astrales para hacer daño. Por eso se dice que los astros tienen doble cara, vamos a decir. Una que es maligna, es decir, cuando solamente vemos la superficie, cuando solamente nos conectamos con la parte física, es decir, con el cuerpo, y no con el alma, porque el alma de las estrellas están la otra cara de la moneda, ¿sí? Y dice, bueno, y entonces, ¿cómo va a eliminar a estos seres de la tierra? Dice, lo va a traer a través del ungido y hará que con las fuerzas del mal, esas radiaciones sean eliminadas, ¿sí? Por eso nos dice que el Sadik está exento de esta maldad. ¿Por qué? Porque el Sadik, por eso nuestro grupo se llama Estudiantes o Aprendiz de Kabbalah y Sadik. ¿Por qué? Porque mediante el estudio de la Kabbalah estamos intentando lograr llegar al calificativo del Sadik, el justo. Y este justo, dice el Sadik, que es el que conoce la Kabbalah, estará exento de cualquier información, de cualquier radiación de esta, porque también dice que el Sadik se le va a quitar cualquier quehacer de este mundo, preocupación física, preocupación
de recursos, preocupación de penas, entretenido en cosas mundanas, cualquier quehacer de este mundo para dedicarse exclusivamente al estudio de la Cábala y para hacer entrar la felicidad de arriba, para hacer bajar la felicidad de arriba al mundo de abajo. De manera pues que cuando nosotros estamos profundizando en este estudio, nos dice el Zohar que se nos quitan quehaceres y penas de este mundo. ¿Qué son esos quehaceres de este mundo que no alcanzamos? Estamos entretenidos en cosas de trabajo, de cosas sociales y no tenemos tiempo para, para la vida espiritual. Y dice el Sadik, está vacunado contra estas radiaciones porque está arriba de un nivel de conciencia y que entonces no lo alcanzan esas maldiciones. Ahora bien, la venida del ungido, el ungido, ¿por qué se dice ungido? Porque le habita esa unción que es el Ruach HaKodesh, es decir, el Espíritu Divino que entra en él, por eso dicen que el aceite que es muy suave y tibio, se siente como, y no es son situaciones, son cuestiones metafóricas, pero en realidad se dice que el trabajo del Mashiach es el que viene a eliminar estos dos inteligencias malignas que han tenido azotado a la humanidad desde la salida del jardín del Edén y que no paran con todas sus huestes de estar haciendo daño y haciéndole lo imposible, la vida imposible al ser humano. Por eso ellos tienen un solo objetivo: destruir la creación del santo bendito es él. Y empieza ¿con quién? Pues con el ser humano, creándole una serie de dificultades, problemas, enfermedades, metiéndole eh, relaciones destructivas dentro de la familia. El objetivo de Samechmen es evitar que tú te acerques, que nos acerquemos al estudio profundo de la Kabbalah, porque sabe que cuando nosotros profundizamos en esta tecnología espiritual, en este conocimiento, él se muere y sus fuerzas del mal se mueren de inanición porque no les estamos dando su alimento. Mientras somos ignorantes, le damos mucho alimento porque somos muy reactivos. Y su femenino se encarga de que el hombre masculino y también la mujer desperdicien su energía sexual para que ella y toda su hueste se alimente de esa energía desperdiciada para que crezcan. Como no tienen luz propia, es la manera como ellos son. Por eso estos dos objetivos, no solamente de destruir, sino de apoderarse del trono de Akadosh Baruj Hu, del santo bendito ser. Entonces, por esa es la razón de que los niños que son los estudiantes y los cabalistas es la punta de lanza para que el Mashiach se revele en este tiempo. Muy bien. Luego nos pasa esta parashá a otro tema que igual es importante. Dice que pagarás su jornal al hebreo, al obrero. En el versículo 45 lo leo brevemente. Dice, en su día le darás su paga. Esto está en Deuteronomio 24:15, de Barán 24:15. Abrió el pastor fiel, o sea, Moshe, y dijo, el siguiente precepto es dar a cada empleado su paga a tiempo. Esto esto es el significado de que en su día le dará su paga
antes de la caída del sol. Escuchen directores de las yeshivot, alta y baja. Cuando habla de directores de las yeshivot, se refiere a los maestros de la Kabbalah. Metatrón es la paga del sirviente alquilado, un mensajero de los 18 mundos, siendo Yesod de Atzilut, llamado 18, para recibir ¿qué? Las 18 bendiciones del rezo de la mitad de Malhut. ¿Qué son las 18 bendiciones? Las 18 bendiciones que nosotros hacemos en las oraciones matutinas. Todo el mundo sabe cuáles son y ya lo tienen en su libro de oraciones. Y dice, cada día, 3 veces al día. Por esa razón, en su día dará su paga. Se refiere al servicio del Shaharit. Shaharit sabemos que son las oraciones de la mañana. Antes de la caída del sol se refiere al servicio de la minja, o sea, por la noche, en la tarde y en la noche, porque si el día pasado la ofrenda ya no es válida. Porque él es pobre. Ciertamente el pobre en el exilio y no tiene nada sino lo que se es dado en el rezo. Por eso su oración, una tefilá, para el afligido, cuando se desfallece o se envuelve. Esto está en donde? La oración del pobre que está en el Salmo 102, a saber, la envoltura del chichit y los tefilín de la mano. Esto es la oración del pobre, es el tefilín de la mano o tefilá, que es Malhut. ¿A qué se refiere concretamente esto? Concretamente se refiere que Metatrón es el jefe de todos los ángeles. Dice, y no te acostarás si no has pagado su jornal al obrero. ¿A qué se refiere? Evidentemente las 18 bendiciones de la Amidad que sustituyen los sacrificios que se hacían en el templo y la oración de la Shema, de la cual hemos estado hablando en estos estudios semanales. Y entonces Él enviará miriadas de ángeles para defendernos de las influencias astrales de las cuales estamos hablando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la Shema es importantísima por todo lo que hemos hablado previamente y es la paga al obrero. Al obrero, pues es la metáfora de quién es el obrero, porque el obrero es pobre. El pobre, ¿qué quiere decir? Que la hueste angelical necesita de nuestras oraciones para alimentar. Yo en otras ocasiones he hecho la, este, la comparación, la metáfora de cuando nosotros enviamos un paquete de un destino a otro, cualquiera que sea, para que llegue a su destino, pues tenemos que pagar una guía y, bueno, la compañía de distribución de ese paquete, pues de ahí se cobra para poder conjunto con todas las guías, se cobra pues, para alimentar todo el sistema, desde el que recibe el paquete, las oficinas, los camiones repartidores, los empleados, etcétera, etcétera, hasta que llega el paquete al destino final. Pero de lo que nosotros pagamos, de ahí se va alimentando todo el sistema para que pueda llegar a su destino final. ¿Qué quiere decir? Que nuestra oración, para que llegue, necesitamos pagar. Y la manera de pagar es la oración con intención, con emoción, para que llegue a su destino. Porque si no oramos, pues el sistema angelical no se alimenta suficientemente. Y aquí tenemos que tener cuidado porque como lo hemos visto en nuestras clases de hace un año o algo así, acerca de la oración, necesitamos que tenga intención, es decir, para que no sea robada la energía de la oración, tenemos que hacerlo con la cabana adecuada, es decir, la intención. Ahora, ¿de qué depende de que la oración suba?
porque si no sube, pues está baja o se mantiene ahí. Bueno, las virtudes depende de que tengamos Yirat Shamayim. ¿Qué es Yirat Shamayim? Recordarán, Yirat es decir, el temor divino, temor de Dios, pero no es un temor de miedo, sino es, yo pienso que la palabra Yirat la han traducido mal, porque dicen temor de Dios, pero en realidad no se trata de un miedo, sino se trata de una admiración por cómo el Padre, bendito es Él, se comporta con nosotros, y el Yirat Shamayim quiere decir que tenemos una adhesión con Él y que queremos que, que sus virtudes, nosotros emularlas. Por eso Él es el ser más misericordia y nos ha dicho que tiene 13 atributos que ya los hemos estudiado en estudios previos, y de eso depende de que esta oración llegue allí. Por eso, apegarse al Santo bendito es Él, con el deseo personal de ser como Él es, un ser dador y misericordioso absoluto. Porque una persona que es egoísta, su oración no sube. Esa es una de las razones por la que para pagar el jornal al obrero necesitamos ser como Dios, como dice por ahí hay un libro que escribió Yehuda Berma, me parece que se llama Ser como Dios, y ahí hace un ensayo muy bonito acerca de del Shirat Shamayim, es decir, cómo viene la de Bekut, es la adhesión al Creador. Hay un comentario aquí que nos dice que la mujer de Isaac, Avinu, llamaba, bueno, se llama Rivka en el Génesis, pero Isaac Avinu, ¿qué es? ¿Qué Séfira representa? Representa la Séfira de Geburá, recordemos. Y Rivka, que es su esposa, representa la columna central. Por tanto, Isaac, que es Geburá, es el rigor, y Rivka es la misericordia. Entonces, de manera que al sumar ambas, prevalece la misericordia y la bondad. Es decir, uno es como el caso de las parejas en este mundo. El hombre o la mujer tienen ciertas características que los distinguen a uno del otro. Por ejemplo, en las nuevas parejas, uno es más colérico y la otra parte es más apacible. Entonces, el apacible tempera a la otra, ya sea que el hombre sea el colérico, la mujer más tranquila, dice tranquila, vamos a ver las cosas con más calma, no no te alteres, o puede ser la mujer la colérica y el otro puede ser más paciente. Bueno, este, esta metáfora nos habla de que así como existe el rigor, también debe haber la templanza para poder tomar decisiones equilibradas. Entonces, así se equilibran entre uno y otro. Esa es la complementariedad de la pareja. Y como nosotros estamos ahorita en el mes de Elul, que es el mes de la Teshuvah, entonces la Teshuvah se vincula con la Séfira divina. Ya hemos explicado antes que la letra G divina, la primera del tetragrama, recordemos que la Yud es la conexión Keter Jochma, mientras que la letra primera G es Binah. La letra Bab es Serampin, o sea, las céfiras interiores, que es Gesed, Gebura, Tiferet, Nesa, Od y Yesod. Y la He es la letra de este mundo, de Malhut.
Entonces, el Ruach HaKodesh que entra es la inspiración divina y nos dice que el Ruach HaKodesh nos da un nivel de nebuá, es decir, de profecía, y que está ligada a la Bab, por eso decimos Seir Anpin, y quien conecta con nuestras 6 sefirot aspira a tener una inspiración divina. Por eso vemos que el sueño es un nivel de revelación, un sueño que hay que decodificar. No estoy hablando de sueños basura, ni sueños locos, son sueños spam. La meditación nos da cierta revelación, pero la nebúa es la profecía. Entonces, está ligada también a la séfira de Jochma. Por eso Jajam, que quiere decir sabio, es como hacemos las meditaciones cabalísticas con los nombres de Dios y ese es el sabio. Entonces, para que la meditación, es decir, la oración, tenga éxito, se necesita que la persona tenga yirat. Yirat quiere decir sorprenderse de la bondad divina. Yirat Shamayim, temor de Dios, no de miedo, sino de respeto reverencial, porque hay un gran amor por sorprender, que sorprende por su obra. También cuando tenemos un maestro sabio, se le tiene un gran respeto. ¿Por qué? Porque te da salida a todos los obstáculos y te da herramientas para salir adelante. Y entonces aquí el, esta parashat define quién es un maestro, como ya hemos platicado. ¿Quién es un maestro de Kabbalah? Es aquel que navega como pez en el agua dentro del Zohar. Es decir, aquel que sabe cómo desentramar los secretos del Zohar y develar lo que hay en la Kabbalah. Entonces, ese es el verdadero maestro. Ese es lo que define él. En las sefirot superiores habla cuáles son las sefirot superiores, Keter, Jochma, Binah y la conexión con Gesed. Y ahorita retomamos este punto. Nos dice que al final de los tiempos habrá muchos impíos, es decir, mucho malvado. Y cuando hablamos de al final de los tiempos, no estamos hablando del fin del mundo, sino del proceso en el cual el mal va a desaparecer. Por eso, antes del amanecer hay una gran oscuridad. Por eso dice, habrá muchos impíos. ¿Y qué estamos viendo hoy? Demasiado crímenes, mucha violencia, mucha oscuridad, demasiado deseo por el poder. Y por eso dice, ¿y quiénes son esos impíos? Los impíos son los descendientes de los Erev Rav, como leía hace un momento acerca de la multitud mixta, que son los Erev Rav, que después que fueron muertos en el Sinai, en el Becerro de Oro, pero han venido reencarnando. Por tanto, han dejado también un linaje que no se acaba a menos que llegue la luz del Mashiach para acabar con ellos. Entonces, los impíos son los Erev, son los hijos también de Edom, son los hijos de esas creaciones que fueron dejadas desde el jardín del Edén por la desobediencia de ese cortocircuito original cuando Adán y Jabá se aliaron o se ligaron con esas fuerzas malignas que tuvieron generaciones
que hoy nos siguen azotando. Por eso dice, al final de los tiempos habrá muchos impíos, muchos Erev Rav. Y es lo que estamos viendo. Esto no es no es una profecía, bueno, podríamos decir que es una profecía, pero al final de los tiempos, dice el Zohar, habrá muchos impíos. Y el Zohar nos dice que este es el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque es la llegada, la revelación del Mashiach. Y todo el mundo anda desesperado que a qué hora se revela y a qué horas va a venir. Pues no, no llega como un reality show. Es un cambio de conciencia que nosotros podamos dar. De este tema del Mashiach hay ¿cómo les diré? Podríamos hacer como una especie de conferencia, de seminario sobre la descripción del Mashiach. Bueno, ese queda pendiente y ahí les encargo que luego me recuerden para armar un- una exposición respecto a este. Bueno, también nos habla el Zohar en esta parasha de Leviatán. Y como sabemos, el Leviatán se describe en las lecturas bíblicas como una bestia marina, etcétera, etcétera, etcétera. El Zohar es muy claro y nos dice Moshe que describe quién es el Leviatán. El Leviatán es, pues bueno, está incluso en el libro de Job, habla de una muestra marina que desata el pecado y son malignos y una serie de cosas. Pero aquí nos dice qué es realmente el Leviatán y nos viene a aclarar. Moshe Rabbeinu nos viene a decir el pastor fiel que el Leviatán es el Sadik, es decir, el justo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Entonces, aquí define que hay dos definiciones. Uno que es Ish. Ish en hebreo quiere decir hombre. Y cuando habla de hombre, pues obviamente no estamos, hombre-mujer, nos estamos refiriendo a quién. Dice, aquel que pueda recibir el título de Adán, aquel que es sabio, que es el sabio de la Cábala. Y los demás son Ishim, quiere decir, pues simplemente son de la misma especie, pero el sabio es Ish. Ese tiene una fuerza tremenda, como el Leviatán. ¿Contra qué? Contra el maligno. ¿Y quién es la bestia? Entonces, un aspecto de Leviatán es el hombre, todo aquel que se preocupa por su espiritualidad y que estudia y que adquiere sabiduría, porque la sabiduría te da fuerza y empoderamiento para bien. Mientras que la bestia es la definición contraria, la otra cara de la moneda, que es el ignorante, el que no conoce los secretos de la Torah a través de la Cábala y pasa de ser de humano a ser animal. La bestia, entonces, según la definición del Zohar, es, este, pues es la bestia. Y nos dice que Moshe Rabbeinu pues, rompió las tablas por culpa de los Erev Rav, por estos impíos, porque recordaremos que en el libro de Éxodo, en Shemot, dice, baja porque tu pueblo se ha corrompido. Y cuando le dice tu pueblo, no está diciendo mi pueblo. Cuando habla de tu pueblo, son los cerebrar. Los cerebrar que Dios les dijo, no te los lleves al desierto, déjalos en Egipto, porque te van a causar problemas. Pero Moshe no le hizo caso. ¿Por qué? Porque había una relación entre Moshe y los cerebrar. Y él lo que quería es hacerlos que hicieran Teshuvah
para que se transformaran de esos seres egoístas, idólatras, que se convirtieran y se integraran al pueblo de Israel. Pero no fue posible, tan es así que le crearon el problema del becerro de oro. Entonces, ese ser raro dijo, es tu pueblo, no es mi pueblo, porque el pueblo de Kadosh Baruj Hu es Israel, es decir, todos los descendientes de Jacob, cuando cambió al tema de Israel. Muy bien, vamos a continuar. Un tema que la vez pasada alguien preguntó. Dice, Moshe golpeó la piedra para sacar el agua y fue motivo por el disgusto del santo bendito es él. Dijo, no golpees la piedra, háblala. En otras palabras, decir que no se debe forzar a nadie a, a las creencias o a los dogmas, sino que hay que enseñarles para que eleve su conciencia. Es decir, la piedra es el cuerpo, es decir, la actitud egoísta, la ignorancia, el mundo de los cinco sentidos y de la lógica, mientras que para sacarle el agua de la piedra, es decir, el alma, la sabiduría, entonces por eso hay que hablarle para que el alma salga de su prisión y aprenda a recuperar la corona, es decir, a meditar. De ahí viene esto que, como decían, ¿por qué no? En la espiritualidad no hay coerción. Espiritualidad es despertar y cada quien, por voluntad personal, decide si continúa el mundo en la sabiduría o decide simplemente apartarse a un lado, decir esto no es para mí, yo prefiero seguir como estoy y mejor me arrimo a mis creencias y a profesar lo que ocupo, lo respetable, por eso es el libre albedrío. Pero allí, entonces, no hay coerción. Así como cuando nos conectamos hoy, nada es forzoso, cada quien decide si se conecta, ¿no? Así como yo también decido si sigo compartiendo este conocimiento o no. O sea, siempre estamos en el libre albedrío. Pero finalmente el libre albedrío ya no es libre albedrío porque cuando descubrimos esto ya no nos queda otra opción más que seguirle. Pero bueno, mientras todos estamos entre la sabiduría y la ignorancia, estamos moviendo pues nuestras decisiones hacia un lado o hacia otro. El tetragrama, nos dice el Zohar, que es la corona y los patriarcas. ¿Qué es la corona y los patriarcas? Entonces, en el tetragrama, como ya sabemos, es Yud Kevat He, que es Yud Kevat He. Dice, la corona es la Yud, la He es Abraham, es decir, la columna derecha. Isaac es la columna izquierda y Jacob es la columna central, es decir, la primera Yud, que es Keter Jochma, es la corona, y Hei es Abraham, la Bab es Jacob y la He es Isaac. Entonces, por eso dice, en el exilio la corona se cayó. ¿Qué es decir que se cayó? Cayó el exilio de la ignorancia, la corona se cayó, es decir, que la gente ya no medita como antes. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Meditar, porque Moshe golpeó la piedra para sacar el agua y fue motivo de disgusto con el santo bendito. No golpes la piedra, háblale. Ahora, como Abraham, Isaac y Jacob son los guardianes de este mundo, si queremos que este mundo haya protección, tenemos que aprender a meditar
y de esa manera se restituye la corona que está en el exilio. Bueno, y ya finalmente, pues todavía falta más por ver, pero como hemos estado muy entrados en este tema, nos dice, es un tema de reencarnación. Aquí habla el Zohar que Moshe Rabbeinu es la reencarnación de Abel. Y sabemos nosotros que Abel es el justo y fue asesinado por Caín. Y sabemos que Caín no era hijo de Adán, sino que era hijo de Javá y la serpiente. Porque ahí, si nosotros buscamos en Génesis, nos dice que Javá y Adán, o sea, Eva y Adán, estuvieron separados 130 años, pero no nos dice qué hicieron. Aquí el Zohar nos dice exactamente lo que está codificado. ¿Por qué? Porque Abel, que fue el primer hijo de Adán, que él sí es hijo de Adán, pues fue asesinado por Caín. Y Caín, si Caín no había matado a Abel, Abel habría sido el Mashiach y no habría por qué haberse esperado otros 6000 años hasta la llegada del Mashiach. Es decir, ahí se pudo haber revelado el Mashiach y entonces se acabó el problema del pecado original, porque Abel iba a redimir, iba a ser ahí la Geulah, la que hoy estamos esperando. Por eso Abel reencarnó en Moshe, y Moshe también pudo haber sido, bueno, de hecho fue el Mesías de su tiempo, pero no concluyó la obra totalmente. Hay una promesa de Moshe de llevar a su pueblo a Jerusalén, a la Jerusalén celestial. Por tanto, ese tema está pendiente y como es una promesa que él hizo, él regresará como el Mashiach, dentro del concepto de Mashiach, que ya lo desvelaremos con más claridad en una siguiente ponencia, lo cual quiere decir que el aspecto mesiánico de Jebel fue truncado por Caín, y por eso Moshe recibió el alma de Abel. ¿Y qué significa también esto? Porque el Santo Bendito hubiera querido que Abel concluyera su, su trabajo. Y Abel, o Hebel, representa la espiritualidad, mientras que Caín o Caín es como la tecnología, es decir, todo lo que es material palpable y único. Y el bien y el mal, entonces, están cohabitando en este mundo. Es decir, la descendencia de Caín sigue aquí en este mundo y la descendencia de Jebel también. Por tanto, pues ¿de qué depende de que prevalezca Jebel y Moshe? Que Moshe vendrá en el Mashiach montado en una capa que se llama Argaman, y Argaman, que ya veremos qué significa, es todo un séquito angelical. Y bueno, pues aquí está luchando la espiritualidad contra toda la parte, vamos a decir, tecnológica. No quiere decir que la tecnología sea mala de ninguna manera, si no, no estaríamos conectándonos ahorita con el Internet, sino que se habla de la conciencia espiritual, ir más allá de de la fisicalidad. Y pues ponderar la espiritualidad sobre lo físico, sobre lo material, que es necesario, obviamente, pero que prevalezca, es decir, el alma debe de prevalecer sobre el cuerpo, porque pensamos que la felicidad está en el confort. ¿Qué nos da la tecnología? Nos da confort,
facilidad de comunicarnos, de movernos, de vestir, de fabricar, etcétera. Todo eso ha buscado comunidad, pero la felicidad no se encuentra en la comunidad. La felicidad se encuentra en el alma y es donde no hemos podido, como humanidad, despertar ese aspecto. Y aquí es la lucha entre Hebel, bueno, la muerte de Hebel a causa de Caín. Finalmente ya dice que los hijos de Israel salieron a mano alzada de Egipto. ¿Qué es mano alzada? Alzada es Yud-He. ¿Qué es Yud-He? Es el mundo espiritual, es Keter Jochma Binah, es decir, esa es la mano alzada, el mundo espiritual. Y la mano bajada es Bab-He, que quiere decir que es el mundo físico. Pero gracias al mundo espiritual, a Yud-He, Israel, los hijos de Jacob, salieron de Misrayim, que es Egipto, que viene de la palabra Mizar, que es angosto, estrecho, preso, que es el cuerpo, que aprisiona el alma, y con la espiritualidad pudieron salir de Egipto. Por eso toda la historia de la liberación, de la historia de la salida de Egipto, no es más que la historia de la liberación del alma que estaba aprisionada por todos los deseos del cuerpo. Entonces la salida es el alma. Por eso el alma debe regir sobre el cuerpo. Entonces, los que se rigen solo por sus cinco sentidos son la mano baja de los astrólogos, mientras que se le rigen por la mano alzada es la visión profética, los que tienen el ojo espiritual abierto. Y la mayor alegría que podemos darle al Santo bendito es Él, es devolvernos la visión espiritual. Y bueno, pues aquí le paro por lo pronto. Pensé que podíamos terminar, agotar todos los temas, quedan muy poquitos y los terminaremos ya en la próxima semana e iniciamos una nueva parasha. No sé si tengan alguna pregunta sobre lo que hemos estudiado el día de hoy y pues yo trataré de responder. ¿Cómo es que? ¿Cómo bueno, el linaje o de Sí, Moisés sí. y que son los israelitas y, No y entiendo tu pregunta, ¿me la puedes? a ver, que los descendientes de Moisés que no entraron a Canaán, ¿verdad? Y estuvieron afuera en la orilla del Jordán, eso entiendo, este, y no, y no entraron, fueron los israelitas, el pueblo de Moisés. ¿Sí estoy bien? Bueno, creo que estás viendo la parte literal. Es decir, acuérdate lo que estudiamos la vez pasada, que todo aquel que come la paja en lugar del trigo no va a ningún lado. Por eso, las historias de la Torá no son más que l- una parte, una vista, pero en realidad hay que sacar el secreto de esto. No entraron a Jerusalén, según la historia literal, los hijos de Jacob, es decir, las 12 tribus, pues obviamente que sí. Entonces, y Moshe, pues es parte de los hijos de las tribus, las 12 tribus. Viene de la descendencia de Leví, por tanto, él y su hermano Aarón y Miriam, etcétera, pues los hijos, todas sus descendencias son de los Kohanim. En ese caso, pues el líder era Moshe. Los hijos de Moshe, pues también es la descendencia de Leví. Aquí lo que tenemos que entender es que
los que estamos habitando aquí desde ese entonces hasta el día de hoy, no hemos entrado al Olam Abba, es decir, a la Jerusalén celestial, que no es un lugar físico, sino es el lugar donde el Padre nos espera, donde podemos incluso el Olam Abba traerlo al Olam Hazé, es decir, a este mundo, para que podamos traer la bendición y no tenemos que morirnos para ir allá, sino traer esa bendición a este mundo. Y cuando se habla de que Moshe prometió entrar a su pueblo, quiere decir que toda la humanidad, empezando con los de la conciencia israelita, llegarán a la Jerusalén celestial, no a la Jerusalén física, no al lugar donde tiene hectáreas cuadradas. Eso es un pueblo que tiene evidentemente su historia, tiene su significado, pero el hecho no es un lugar físico, sino es un lugar espiritual. A eso se refiere la entrada a la Jerusalén celestial y la promesa que él dejó para cumplirla en el final de los tiempos. Muy bien. Sí, ya entendí. Gracias. Gracias, Salvador. ¿Alguna otra pregunta? Chava, yo, Sí. aquí donde los hijos de Israel salieron a mano alzada, es Hey Yud, es la Yud la que levanta, y luego no Hey Bab. Esas ambas me quedé confundida. Cuando habla de Yud-He, mano alzada, es una metáfora para decir que con el mundo espiritual, si nosotros recuerdas el diagrama del árbol de la vida, ¿qué es Yud-He? Yes. Yud-He UK, sí, es Keter es Jochma Keter Binah, es Jochma. decir, el mundo espiritual. Cuando nosotros nos conectamos con el mundo espiritual, decimos que entramos a mano alzada, es decir, el mundo espiritual te hace superar cualquier problema físico, cualquier situación, cualquier circunstancia en este mundo. No dependes de las circunstancias de, de las radiaciones astrológicas, por ejemplo, del destino, sino que nosotros forjamos el destino, no nosotros sufrimos un destino. Ese es el principio cabalístico, que nosotros forjamos el destino. Que la vida así es, no, la vida no es así, así hacemos la vida. Entonces, cuando estamos conectados con el mundo espiritual, pues estamos al margen de muchas calamidades que están en este mundo y sufrimientos. Y cuando habla de mano abajo, que es Bab G, se refiere a Seir Pin, y este mundo físico es Gesed Homar, o sea, cuando estamos conectados con la parte de las radiaciones celestes, radiaciones astrales, entonces, pues estamos sufriendo un destino, porque estamos desconectados del mundo espiritual. Ese es el punto de, este, de esta metáfora, ¿no? O de Sí, este Chava, código. ya me quedó claro. Es Hey Yud, Keter Jochma. Hey Bab es Serampín. Ok, gracias. Keter Jogama Bimina, y Bab es Sí, Serapin y Keter Malhut. Jochma Binah. Y Ok. Serafín es Gesed, Gebura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod y Malhut. ¿Sí? Serapin es hasta Yesod. Y Hasta Malhut Yesod. Ok, es gracias. la G de abajo. Hasta Yesod. Gracias. Bueno, vamos a parar nuestra grabación el día de hoy aquí. Enseguida vamos a pasar a nuestra meditación y también pues para ver el evento de Rosh Hashanah que ya está a unos días. Muchas gracias. Continuamos en el grupo aquí en vivo.